A continuación, Cuarto Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánica. Confinar, liberar. Leer y escribir el siglo XXI. Muy buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Históricos y Humanos y el Departamento de Letras agradecen su presencia en esta cuarta edición del Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, titulado Confinar, liberar. Leer y escribir el siglo XXI. Es un placer y un honor dar la bienvenida a Alberto Ruiz Sánchez, editor, cartógrafo de una vasta geografía poética y amigo entrañable de la FIL. Como sabemos, este año nuestra querida feria ha sido acreedora del Premio Princesa de Asturias, reconocimiento que sin duda hay que agradecer también a la amistad constante de robustas voces literarias como la de Alberto Ruiz Sánchez. Gracias, Alberto, por tu amistad y por tu presencia en este foro. No, al contrario, soy yo el agradecido, Jorge. Agradezco mucho el tiempo que te has tomado para leer este libro, los sueños de la serpiente y algunas otras cosas. Quiero agradecer mucho a Patricia Córdoba y a la UDG en general, ¿no? Por esta bienvenida, y a la FIL, por supuesto. Muchas gracias por tenerme con ustedes hoy. Gracias a ti, pues esta es tu casa. El fiel acompañante de la FIL durante todas las ediciones, nos decías. Bueno, y quiero llegar ya a este libro tuyo, tu última novela. Por fortuna, no todas las flores son santas, dice Tristán Tzara con evidente eco bodeleriano. En Los sueños de la serpiente, esta pieza artesanal que nos entregas, nos ofreces un espeso jardín silvestre sembrado de extraordinarias flores del mal. ¿Cómo inicia, cómo se desenvuelve en ti este proceso de escribir el deseo del mal? Sí, bueno, muchas gracias por plantear el problema de entrada, que es justamente la manera en la que yo creo que me ha tocado hablar del libro, ¿no? Porque es tal el contraste con el ciclo literario anterior, que es los 5 libros contenidos en el Quinteto de Mogador, que todos son una exploración del deseo. A lo largo de muchos años, yo hice una investigación documental preguntándole a muchas mujeres sobre el deseo y haciendo con eso historias a través también de una reflexión sobre la fuerza de la cultura arábigo-andaluza en la actual cultura mexicana e hispanoamericana, ¿no? Y entonces, de pronto, salirme del universo de Mogador, salirme del universo andalusí, salirme del universo en el cual el deseo tiene, sobre todo, una ausencia completa de culpa y una posición muy baja del mal, implica ocuparme de una de las dimensiones del deseo que existen y del erotismo que existen, pero que no está presente en el Quinteto de Mogador. No porque faltara, yo no creo que todos los libros deban tener todo, pero digamos que era otro de los temas que, si tú te ocupas de explorar el deseo, pues te encuentras con él, que es el deseo y el mal. ¿Y dónde está el deseo y el mal con mucha más intensidad y frecuencia? ¿Dónde son estas flores envenenadas, como tú lo mencionabas? Pues está en gran parte en la política y en la historia. Y yo traté de explorar esta dimensión sin caer en el lugar común, que para muchos es bueno, pero para mí es una falta de reto, de construir una novela policíaca o una novela histórica. Es decir, yo voy a escribir una historia que hable del tema del deseo y el mal, sin tener que hacer una novela policíaca, aunque haya crímenes, y sin tener que hacer una novela histórica, aunque el libro sea un recorrido de la historia, de 100 años de la historia
de las ilusiones de los humanos durante el siglo XX. Y entonces había un personaje entre las muchas historias que yo recopilé y las muchas historias que escuché, había uno que siempre me conmovió muchísimo, que es la historia de una mujer que se llamó Silvia Agelov y que, para empezar, me chocaba que cada vez que yo leía sobre ella, todo el mundo decía que era fea. Yo todavía le reclamé a uno de los autores que hablan de ella como fea, que por qué le dice fea si ni siquiera, para empezar, la belleza es relativa y tú no comienzas hablando de los hombres y de sus ideas diciendo si son feos o guapos. O sea, cuando vas a hablar de la obra de Monsiváis, no es lo primero, o sea, era alguien muy feo, pero no es lo primero que dices, te voy a hablar de alguien feo, ¿no? Entonces, ¿por qué a Silvia empiezan diciéndole la fea, ¿no? Entonces, yo al autor del Hombre que amaba a los perros, yo le dije, oye, es amigo mío y yo presenté su libro en la FIL, por cierto, ¿no? Le dije, oye, ¿pero por qué la clasificas como fea? Yo la voy a reivindicar, me dijo, está perdido. Pero eso piensan todos, ¿no? Incluso el policía, que es el que escribe uno de los documentos en los cuales se basa la novela cubana, también o sea, 17 libros hablan de ella como la fe. A mí me inquietó muchísimo qué pasó con ella. Y no solo eso, sino que además ella fue acusada de ser cómplice del asesinato de Trotsky, cuando ella había sido seducida por Mercader y habían sido amantes 2 años, y Mercader desde el principio ocultaba que era un agente soviético, obviamente, y el único propósito de seducirla, incluso Mercader ya se iba a casar con otra mujer, estaba peleando en la guerra de España, y la madre lo ofreció como voluntario para ir a matar a Trotsky. Ella se iba a casar con otra y lo mandan a seducir a Silvia Agelov. Y 2 años son amantes, solamente para poder acercarse unos minutos a Trotsky y asesinarlo. Porque ella la familia de ella, sobre todo una hermana, era secretaria de Trotsky. Entonces después él la trae a México, donde estaba Trotsky, ya sabía que de alguna manera ella iba a ser la puerta de entrada al refugio donde estaba Trotsky. Entonces, esa historia me impresionó muchísimo, me llevó a tratar de contarla y documentarla, y tuve acceso a uno de los familiares, una alumna mía de casualidad en Middlebury, fue sobrina de Silvia Agelov, pero yo me di cuenta que contar la historia de ella únicamente era de mi parte una intromisión y un abuso de la confianza que me habían dado. Entonces yo lo que hice fue escuchar lo más posible la voz de Angelina, de Silvia, perdón, sin meterme en sin cometer un exceso de confianza que me había dado la familia, ¿no? Y al mismo tiempo yo no podía tener las mismas creencias de la familia, porque la familia sigue siendo trotskista. Y yo tenía que partir de un cuestionamiento de todo. El personaje principal de la novela, que pierde la memoria, cuestiona todo. Tiene que cuestionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y entonces no servía eso. Y yo me utilicé la historia de Silvia presentándola como una de las voces femeninas que se reivindican en el libro. El libro trata desde el principio de escuchar el deseo y el mal que se articula en esta seducción, con la seducción de un asesino para cometer un crimen histórico, y al mismo tiempo ver qué significaba eso en la vida de una mujer, ¿no? Así es, sí. Efectivamente, este es uno de los grandes méritos que agradecemos los lectores de tu novela, que le des voz a Silvia Agelov y
y pues acudas con esta vasta documentación histórica sobre el terror de los bolcheviques también, pues la dejes aquí en tu novela de esta forma, en esa búsqueda también, en esta búsqueda de la forma. Eh, Me ha interesado ver que en Los demonios de la lengua, como ya nos anticipabas y lo has dicho en otros lugares, es un antecedente de las búsquedas que aparecen también en Los sueños de la serpiente. Me interesó que a ambos narradores les son entregados enigmas maléficos que tienen que descifrar. En el caso de Los demonios de la lengua, pues un místico que termina siendo un hereje, y en el caso de los sueños de la serpiente, al narrador le son entregados pues el archivo de un loco, ¿no? De este loco que tiene que reconstruir su palacio de la memoria. Eh, y lo que es interesante es que comparando también estos narradores, el primer narrador, el de los demonios de la lengua, sale bien librado porque nada más reconstruye el documento que les he entregado, ¿no? Y no sabemos más de él. Pero en los sueños de la serpiente, no. En los sueños de la serpiente, este hongo, a través de esta fantasmagoría micótica que sucede en el libro, termina el narrador siendo infectado, ¿no? Por el loco, y termina él mismo con esta identidad fragmentada, y yo diría que incluso se transfiere al lector. ¿Puedes hablarnos de cómo decidiste, cómo tomaste esta decisión de romper esta pared y infectarnos también a tus lectores con esta identidad fragmentada? Sí, bueno, y ya desde Los demonios de la lengua, que qué bueno que lo mencionas, y es uno de los antecedentes de Los sueños de la serpiente. De hecho, Los sueños de la serpiente retoma la reflexión sobre la duda y el mal que hay en Los demonios de la lengua. Ya desde Los demonios de la lengua hay un cuestionamiento del narrador. ¿Quién es el narrador? Y un cuestionamiento sobre la identidad unívoca de las personas. O sea, la creencia tradicional de la literatura, que todos somos una psicología sencilla o compleja, y que escribir una novela sobre un personaje es describir su psicología con una unidad, a mí siempre me ha parecido como pues una reconstrucción, algo más artificial que cualquier artificialidad. Y entonces la literatura tiene que encontrar la forma de dar cuenta de la complejidad de las personas, y más si la persona de la cual se está ocupando es alguien que ha tenido una perturbación radical, cuya mente ha sido manipulada hasta borrarle la memoria. Entonces, la reconstrucción de la identidad del personaje que ha sido manipulado es de tal complejidad que no puede ser inmune el primer narrador. El primer narrador se impregna finalmente de la profundidad de lo que es la otra persona. Es mucho más que un enamoramiento, es una empatía tal que desarticula a la otra persona, ¿no? Y la va convirtiendo en alguien que paradójicamente por esa desarticulación, por este ser contagiado por la espora de las ilusiones y el caos de la persona que está tratando de reconstruir, es lo que le permite escuchar al otro. Es decir, estar impregnado de este mal es lo que le permite comprender el mal, de qué manera el mal ha afectado al otro, y encontrar también las islas de luz que le permitirán sanar, ¿no? Sí, sí, y pues este doble filo del arte, ¿no? Que en un momento es sanación y en un momento es lo que termina enfermando a la silueta, este uno que es muchos, que es Juan, que es John, que es Iván, en diferentes momentos, ¿no? Quiero que nos hables un poco de tu búsqueda de la forma en esta novela, porque si algo hay de interesante y que reta al lector y que terminas agradeciendo como lector, es la forma de tu, pues a falta de una mejor palabra, llamarla novela, donde también haces un elogio de la digresión y lo que te encuentras en la naturaleza,
que podemos poner como un objeto a un lado de este libro que nos entregas, pues es la pirita, ¿no? Este magma que produce cubos perfectos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alberto? Sí, bueno, para mí siempre ha sido una inquietud fundamental encontrar la forma que es la mejor para contar una historia. Es decir, yo parto de que si tú tienes que decir algo, no basta con ponerlo en una forma ya preestablecida. Tú tienes que inventar la forma para decir mejor lo que tienes que decir, porque la forma es fondo. O sea, hay cosas que solo se pueden decir con determinada forma poética y no con otra. Si no, no existiría la poesía. No existiría, sería simplemente variaciones de lo mismo. Entonces, la experimentación que para mí es obligatoria, que no es lo que todos tienen que hacer, cada quien encuentra su camino en el arte, pero la que para mí es obligatoria es justamente encontrar la forma precisa para contarlo, ¿no? Y para mí este elogio de la digresión fue fundamental porque finalmente todos somos víctimas del esfuerzo de unificarnos. Es decir, todos los poderes, todo lo que es tanático en la vida, quiere obligarnos a creer una versión de los hechos, sus otros datos, ¿no? Y quiere que creamos eso. Y nosotros, como estamos vivos, pues somos esas entes imprevisibles que se llaman personas y que no necesariamente tienen que creer las versiones oficiales de la versión política que sea, no importa, pero nosotros tenemos que constituir en nuestra persona, continuando ejerciendo la cualidad humana esencial de reflexionar, para no caer en la banalidad del mal, y entender y dudar de lo que nos cuentan. Y eso implica una digresión, implica dudar siempre, implica seguir dudando, implica nunca renunciar a algo muy importante que me parece que es mucho más importante que el compromiso que obliga a las personas a sacrificar lo que piensan y que se llama un deber de lucidez. Tener un deber de lucidez es algo que nos lleva también a buscar una forma que sea la mejor para contar una historia y que no necesariamente está casada con un género literario. Tanto en mi búsqueda del Quinteto de Mogador como en Los Demonios de la Lengua o en este libro, la búsqueda de algo en lo que los lectores puedan sentirse cómodos o a veces no tan cómodos, a veces desorientados. O sea, tú no estás chantajeando, como hacen muchos, al lector para que sienta y piense lo que tú quieras, sino que tú le estás poniendo barajas para que vaya tomando su camino, ¿no? Yo siempre he creído que uno, por lo menos para mí, tiene que escribir libros que le ofrezcan al lector la posibilidad de salirse del libro si quiere, de regresar o de no regresar. Tal vez porque yo soy un lector que picotea mucho en los libros. Los leo, los puedo leer de corrido, pero siempre regreso, siempre anoto, siempre... Es decir, para mí el libro es un ámbito. Y yo en todos mis libros trato de crear un ámbito. De ahí al elogio de las posibilidades creativas del encierro, pues hay un paso. Sí, efectivamente, y sobre el encierro, pues también quería preguntarte si tú tuviste que encerrarte como se encerró, como estaba encerrado en el manicomio La Silueta, y como luego el narrador de tu novela tiene que, con plafones en su sala, encerrarse y reconstruir en realidad un palacio, no unos plafones, que es el Palacio de la Memoria de La Silueta, este loco. Hay ahí una relación entre encierro y creación, ¿no? ¿Qué nos dices? Pues yo creo que todo creador, novelista, poeta, pintor, lo que sea, construye una soledad o vive o aprende a vivir en la soledad que ya le toca. Y esa soledad es una soledad habitada, es una soledad que está llena de otras personas, de otras historias,
muchas del pasado, muchas del presente, algunas del futuro, ¿no? Incluso hay quien piensa que el tiempo es circular, en fin, uno construye eso. Y la posibilidad que está delineada en los sueños de la serpiente se basa en el principio de Matteo Ricci de el Palacio de la Memoria, que dice que cuando tú tienes un recuerdo y lo relacionas con ciertos lugares, el cerebro se reactiva sus posibilidades y es mucho más fácil recordar. Y entonces tú lo que tienes en tu encierro es un derribamiento de los muros, una apertura de ventanas y de puertas que te hacen ir hacia donde tú necesitas ir para ser mucho más libre, justamente a partir del encierro. Es decir, el encierro físicamente es el reto de convertir al encierro en salidas, ni siquiera en una salida, sino en muchas salidas. Hay quien está en la calle y está encerrado, ¿no? Es la realidad de muchísimas personas. Y hay quien está en su mente, quien cierra los ojos y está abierto a muchas posibilidades, ¿no? Cuando a mi personaje lo invitan a escoger de todas las personas y personajes que puede conocer en esta clínica psiquiátrica donde hay una biblioteca y hay jardines y todo, él escoge como, como sus padres a dos artistas que han creado en el encierro. Son artistas de manicomio, son artistas de encierro. Oliver Sacks, el neurólogo que lo está tratando, nadie podrá negar que le escogí muy buen médico, le dice, no importa si esos no son tus padres, ya sabemos que tú no te acuerdas quiénes son, no importa si esos no son, en tu elección hay algo de verdad, ¿no? Lo más terrible es todo lo que está implícito en esa elección, ¿no? Está implícito, por ejemplo, cuando eligen el padre, elige a un padre que es un gran artista y al ver su historia es un hombre que está encerrado por ser violador, pero que fue un niño violado. Y entonces ahí nos lleva además a darnos cuenta de que se establece la duda si la persona fue el, el conducto, o sea, si esta persona al elegir a aquel artista también sufrió una violencia de ese tipo, ¿no? Sí. Y en este proceso de reconstrucción de la memoria, pues me ha llamado mucho la atención que tanto a los familiares que se va reinventando este Juan, Silueta, John, Iván, que este uno que es muchos, como tú bien lo dices, a estos familiares también crean arte en algún momento. Incluso te interesas en algún punto por otra mujer que no es su familiar, por Rosaura, esta presa del penal de Santa Marta, Catitla, que crea collage, unos collages que tú pones aquí también, tan terribles como maravillosos, oscurísimos, y hace sentir que tú ves en el arte una terapéutica, Alberto. Es así? ¿El arte es una terapéutica para ti? ¿La creación artística es una terapéutica para ti? Sí, es el camino de un orden creado. O sea, porque cuando tú lees casos, y claro, para hacer esta novela me interesó muchísimo leer casos de pérdida de la memoria y de reconstrucción y de gente que ha hecho terapias, porque finalmente son los terapeutas o las mismas personas que hacen el recuento, ¿no? Y a veces también de casos en que no hay remedio. Pero en realidad, toda terapia no es la recuperación de algo perdido, es la recreación de algo que se considera lo que eres porque fuiste, ¿no? Entonces, hacer del pasado una pieza de tu presente es un acto creativo, esencialmente. Y todo acto creativo es constitutivo, es rehacer la vida. Y el chiste, digamos, de la creación en esos términos es que te ayude a vivir, ¿no?
Ahora, no siempre ayuda a vivir, a veces ayuda a lo contrario. Muchas veces Sí, justamente hay creaciones que ayudan a acercarte a la destrucción, ¿no? A mí me gusta mucho una novela que se llama La lechuza ciega, de Sadek Hedayat, un escritor turco, que se suicidó y que empieza en un encierro y se suicida. Pero también me interesa mucho otra novela que también muy difícilmente puede ser llamada novela, que son Los cuadernos de Malte Laurits Brigge, que para mí ha sido uno de los libros que más me ha marcado y que en su fragmentación, en su uso del fragmento y el conjunto, en su relación entre las fuerzas de destrucción que uno lleva y con las que uno vive y las fuerzas de construcción, él tiene el ejemplo de Rodin como gran ejemplo de creatividad y de construcción, pues tú te enfrentas a la posibilidad de una cosa o la otra. El arte puede llevarte a cualquiera de los dos caminos y eso es un hecho que el arte en sí mismo no te va a conducir, es un instrumento o un camino, pero al mismo tiempo va siendo meta cuando logras que lo que hagas son obras, ¿no? Y cada vez más la vida nos enseña que el diario de una persona que parece no ser una obra acabada, o sea que tú no tienes que escribir una obra realista con las fórmulas del siglo XIX para que te digan esto sí es novela, sino que uno realmente lo que está haciendo es instrumentos de composición. Estamos haciendo composición de la vida todo el tiempo. Y si tú logras que eso esté en un material que además es comunicable con los otros, eso es una obra. Y al mismo tiempo no es la meta final, pero es una meta, ¿no? O sea, la vieja idea de que el camino se hace al andar y cada parte del camino es algo que nos va ayudando a vivir, ¿no? Para mí, esto tiene que ver con el erotismo, ¿no? O sea, la idea de que la meta no es el orgasmo, sino que la meta es ir reconstruyendo la escucha del otro y esto que sucede y por lo cual San Juan de la Cruz es evocado en la parte más positiva del libro, porque sí, implica la sacralización de la persona que amas, implica la gran así es. herejía de que hacer el amor es convertir a la otra persona en una diosa, ¿no? O en Esto Dios. me parece sí, sí, me parece maravilloso, porque ahí es cuando Silvia está en este éxtasis casi propio de los místicos, bueno, y que tú no puedes más que describir con la frase de un místico, ¿no? Se ha dicho en algunas reseñas que he leído de tu obra que quizás sea Los sueños de la serpiente sea tu novela menos erótica, pero fíjate cómo ahora que tú, algún mérito que te podemos atribuir, que generaciones por venir te podrán seguir atribuyendo, es cómo has ampliado nuestra mira sobre el erotismo precisamente, por tus investigaciones y por tu puesta en literatura. Yo considero que Los sueños de la serpiente es una novela erótica no solo por esta deificación, como decían los místicos, del otro, del amado, sino si recordamos que el erotismo está situado en estas coordenadas del bios y el tánatos, bueno, es una novela altamente tanásica, ¿no? Una novela altamente entregada a la pulsión de la muerte. Eh, Me parece que no tan fácil se le puede quitar el calificativo de erótica a esta novela si acudimos a una ampliación de miras del erotismo, que es precisamente algo que tú has hecho durante tantos años y con tanto mérito, ¿no? Quería preguntarte también, me da mucho gusto porque hablas de la dimensión machista, de los que ejercen el poder, y cómo tú aquí ejerces una reivindicación no solo pues de estas presas del penal de Santa Marta Acatitla, sino de Silvia Aguilov, y la dejas hablar. Y además vas contra la corriente abiertamente de la manera en que se ha representado a Silvia Aguilov casi arbitrariamente, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué siempre has dicho que es una mujer fea? ¿De dónde sacan eso, no? Y esto me ha llevado a pensar que con todo y que sitúas tu novela en otra temporalidad no muy lejana, son hechos de los que podemos tener memoria todavía bastante fácil, eh,
tu novela, por esta cuestión de la reivindicación de la voz de la mujer y otras tantas, entra en diálogo con nuestro contexto actual. ¿No lo sientes así, Alberto? A mí me ha parecido mucho esto. Sí, no, pues me alegra mucho que tú lo veas así y que sí veas esta pulsión erótica, ¿no? Que no se puede despegar de lo tanático, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Me impresionó muchísimo en una novela de Víctor Serge, que bueno, es una novela sobre los juicios de Moscú y hay alguien que tiene una pistola y un día en su camino se le cruza el gran villano de toda la novela y de toda la historia que él está contando, que es Stalin, ¿no? Pero la descripción de Stalin dice, es alguien con un bigote, dice, inesperadamente erótico. Es decir, hay siempre una seducción de el líder que se ve como algo positivo, pero que inevitablemente se va convirtiendo en tirano. Entonces hay un enamoramiento del tirano cuando alguien quiere creer en una utopía que la dirige un hombre. O sea, parece tan obvio cuando lo ves desde fuera, pero cuando lo ves desde cerca, en el siglo XX o en hoy en México, es algo completamente erótico. Y al mismo tiempo hay otra cosa muy importante, ¿sabes? Nadezhda Mandelstam, que era la viuda de Osip Mandelstam y muy amiga de Ana Akhmatova, escribe un libro maravilloso que se llama Contra toda esperanza, pero escribe una memoria sobre Ana Akhmatova y ella dice algo que me parece fundamental. Dice ella, nosotros vivimos una época en que el heroísmo era muy importante y los líderes políticos eran como héroes sociales. Y cuando fue avanzando la utopía de la revolución, descubrimos que todos aquellos hombres que los grandes héroes, o sea, los líderes políticos estalinistas y los líderes políticos que habían ido a la guerra, encontraban como hombres débiles, eran los únicos que se oponían a la tiranía estalinista. Entonces dice, lo que los grandes hombres fuertes de nuestro tiempo consideraban débil, son los únicos verdaderamente valientes, porque son los únicos que no han caído en la seducción del hipermacho, que es el. Eso se encadena con otra cosa que él dice, por eso es lógico que también las mujeres éramos más fácilmente fugitivas de la gran seducción. Había mujeres que eran las grandes seducidas. Bueno, la mamá de Mercader es la estalinista Claro, capaz de sacrificar a los hijos, ¿no? Por la revolución. Pero Nadezhda Mandelstam dice, nosotras teníamos miedo e imaginación y éramos mujeres. Y éramos como los hombres débiles, considerados débiles. Entonces teníamos la fortaleza dentro. Y eso se encadena con el gran libro de Svetlana Alexievich, esta premio Nobel, que su primer libro se llama La guerra no tiene cara de mujer, y que son entrevistas con mujeres que fueron a la guerra. ¿Y de qué hablan? ¿Cómo hablan diferente de los hombres? Entonces, hay un vínculo entre todo esto que yo trato de poner en obra en el libro, ¿ves? Y que tiene que ver con no decir lo que yo pienso, sino escuchar a estas mujeres, ¿no? Yo lo que he tratado en el libro es siempre enfatizar la idea de escuchar. Y escuchar es lo único que te puede llevar a una empatía. El líder político machista no puede tener empatía con las mujeres. Entonces, lo que sucede hoy en día en la Unión Soviética, en Estados Unidos y en México, es que hay líderes que no pueden tener empatía con las mujeres, porque en su esencia tienen una carga avasalladora que los lleva a creer que son frágiles si se ponen un tapabocas. ¿Cómo van a escuchar a una mujer golpeada? Creen que no es importante que las mujeres sean golpeadas,
¿no? No es importante que las mujeres sean, 10 mujeres sean asesinadas diario. ¿Cómo? Pues es que es este mismo fenómeno del que habla mi novela, por supuesto, porque desgraciadamente no deja de ser actual. Desgraciadamente no podemos decir, esto sucedía en ese viejo siglo XX que ya se acabó. Así es, Alberto. Entonces me alegra que tú veas esa actualidad y que veas esa sustancia erótica que puede ser maravillosa o puede ser terrible, ¿no? Este doble filo de tanto del erotismo como del arte, porque, pues como también lo dices, al final la silueta cuando está en el manicomio ya le está haciendo más daño el recordar que en realidad el provecho que le está haciendo para su salud, ¿no? Alberto, nos quedan 5 minutos y no quería dejar de preguntarte, ahora que estamos confinados, yo no dejo de ver que hemos tenido que estar dentro de casa pues por periodos. No dejo de ver, dicen las cacarandas también, como un libro pues profético, porque no es que se haya profetizado ahí la pandemia, pero pues nos vemos en la necesidad de asomarnos a la ventana y ver los árboles. En tu novela, en Los sueños de la serpiente, cuando hablas de Robert Frost y este paseo extraordinario que dan ganas de pasear por ahí, dices que se puede encontrar el sentido de la vida observando a los árboles. Me gustaría que para terminar nos dijeras algo más pues, sobre Dicen las jacarandas y sobre esta afirmación que lanza la voz de este primer narrador, que yo identifico pues, más cercana a la tuya de autor, que explícitamente dice, podemos encontrar el sentido de la vida observando los árboles. Y para ya no interrumpirte, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido a este foro. Es tu casa y eres siempre bienvenido. Muchas gracias, Alberto. No, al contrario, soy yo el agradecido. Porque, y bueno, pues te agradezco además también que pongas la atención. Finalmente, uno escribe el mismo libro por todas partes, ¿no? Y ese paseo que existe, el memorial, o sea, el monumento a la memoria de Robert Frost existe. Está a unas cuadras de Middlebury. Digo, a unas cuadras, a unos kilómetros de Middlebury. Vale mucho la pena verlo. Y por supuesto, los árboles nos enseñan muchas cosas. Es una afirmación de la vida, ¿no? Y para mí tiene que ver con algo que cuento en el libro, porque el primer personaje es un personaje que es lector y amigo de un amigo mío que se llama Lawrence Weschler. Y Lawrence Weschler es un periodista norteamericano que mucho tiempo trabajó para el New York Times, no, para el New Yorker, y que escribió un libro fabuloso que se llama El Gabinete de las Maravillas del señor Wilson. Pero aparte, él fue cronista, fue enviado a hacer la crónica de los juicios contra los crímenes de guerra contra Milosevic y toda la guerra de los Balcanes, que hubo crímenes contra la humanidad terribles. Entonces él cuenta, pues él llegó y llevaba una semana haciendo la crónica y lo que oía pues eran las atrocidades de las que fueron capaces estos personajes, estos generales que hicieron limpias étnicas, enormes matanzas, torturas, todo eso que es insoportable. Y sin embargo, el juez ya llevaba varios meses escuchando diario eso. Entonces el que ya no aguantaba se sale de la sala poquito antes de la hora de la comida y a la hora de la comida se encuentra al juez saliendo y caminando un poco con él le pregunta, ¿cómo aguanta usted escuchar esto diario, no? Y entonces el juez le dice, pues aguanto porque me voy aquí al museo de enfrente donde hay unos cuadros de Vermeer. Y Vermeer es el gran pintor de la luz. Son esos cuadros en los que de pronto entra la luz en la ventana, en la cocina, y una mujer está sirviendo leche. Hay otro cuadro en el que entra la luz por una ventana y la mujer está leyendo una carta. Son elogios de la luz, son momentos luminosos de la vida. Y el juez le dice, gracias a esos momentos luminosos, yo puedo soportar todo lo demás, porque estos momentos luminosos existen. Algo que es maravilloso y que completa Weschler es que Vermeer hizo esos cuadros luminosos
en el momento en que su país y esa parte de Europa vivía una de las guerras más crueles y devastadoras de su tiempo. Es decir, en los momentos más difíciles, en los momentos en que todos los pintores se dedicaban a pintar la guerra, la crueldad, las matanzas, Vermeer habló y pintó esos momentos luminosos. Y yo creo que esa es una de las vocaciones que podemos hacer los humanos, ¿no? Los humanos podemos poner atención en lo terrible y al mismo tiempo la poesía, el erotismo, la parte luminosa de la relación con cada uno de nosotros, la naturaleza, los árboles, lo que aprendemos de los árboles es esta obstinación en afirmar la vida. Yo creo que eso es fundamental y es por donde se vincula el erotismo del quinteto de Mogador con el erotismo negativo del otro. En la siguiente novela, que trata de Ana Akhmatova, ahí es donde entrará justo en esta oscuridad stalinista la afirmación de la poesía a través de la voz y la obstinación de una poeta maravillosa. Pues le esperamos con ansias, Alberto, como cada entrega que nos tienes. Muchas gracias por acudir a este foro. Te renuevo la gratitud y esta es tu casa. Nos vemos seguramente en la siguiente fil. Muchas gracias. No, al contrario, yo soy muy agradecido contigo y que hayas leído mi libro Los sueños de la serpiente con esta meticulosidad y esta inteligencia sutil. Es algo que agradezco de verdad muchísimo. Gracias a ti, gracias a ti. Y muchas gracias a Patricia, a Lucy, a la UDG en general y a la FIL, por supuesto, ¿no? Estoy realmente, como siempre, muy contento de estar con ustedes.